Querido hermano, querida hermana, vamos a comenzar esta breve reflexión sobre el tema del yoga. ¿Por qué elegí este tema? Muy simple, porque hoy, 21 de junio, se celebra el Día Internacional del Yoga propuesto por la ONU hace aproximadamente 7 años. Vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Señor que nos ilumine a todos nosotros en esta charla, a mí para que me dé las palabras correctas y las palabras necesarias para poder transmitirte esta idea que quiero compartir, y a ustedes para que Dios les dé la gracia de poder escuchar, meditar y reflexionar y encontrar la luz y la sabiduría, ¿no?, que Dios nos tiene reservada para que podamos discernir en medio de este mundo en el cual vivimos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos permites compartir. Te pedimos que la luz de tu Espíritu nos ilumine y nos dé la gracia de poder conocerte, amarte y servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de discernimiento y de sabiduría para poder discernir los engaños del mundo y poder acertar en el camino de la salvación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quería compartir esto, que es un tema bastante complejo, un tema bastante también controvertido dentro también de la misma iglesia. Yo voy a seguir una línea de pensamiento que es la línea del magisterio de la iglesia. Si bien no voy a tratar acá un documento de la iglesia con respecto al yoga y algunas prácticas orientales, si son lícitas, hasta dónde son asumibles por el cristiano, pero sí voy a seguir un artículo de una página que se llama Aletheia, que uno puede buscarla. Es una página católica muy interesante con artículos de mucha profundidad, que tiene varios artículos sobre el tema, y yo tomé un artículo del año 2016 que ahora les quiero compartir. Como decía al comienzo, elegí este tema por un lado porque hoy es el día 21 de junio, Día Internacional del Yoga. En el diario La Nación de hoy, en una de sus páginas, se lee: Día Internacional del Yoga. ¿Cuáles son sus principales beneficios y por qué es importante la práctica durante la pandemia? Así titula La Nación el artículo del diario en el día de hoy. Las Naciones Unidas, la ONU, como yo decía al comienzo, en el año 2015 decretaron Día Internacional del Yoga el 21 de junio para promocionar esta práctica oriental, haciendo conocer, como dice el artículo de La Nación, haciendo conocer los beneficios que tiene el yoga. La consigna de este año que eligió la ONU es yoga para el bienestar. Por supuesto que con el tema en el contexto de la pandemia se ofrece esta práctica como una alternativa para poder superar ciertas dificultades que se viene teniendo a nivel emocional, sobre todo, y también físico. La pregunta que nos hacemos, o que podríamos titular esta reflexión, es la pregunta: ¿hasta dónde es asumible para un cristiano la práctica del yoga? ¿Es solamente un ejercicio físico? ¿Tiene alguna otra dimensión que desconocemos? ¿Es solamente algo neutro que no tiene ninguna espiritualidad, ninguna carga religiosa? Vamos a ver que no es así. Por supuesto que cuando se propone el yoga a través de los medios de comunicación, o a través de las publicidades, o a través de organismos como la ONU, por supuesto que se lo propone como algo que no tiene nada que ver con lo religioso. Sin embargo, vamos a ver algunas frases y algunos comentarios de los mismos promotores del yoga que no están así.
Justamente, como decía, se propone este día como para visibilizar, sigo leyendo el artículo de La Nación, los múltiples beneficios para quienes practican el yoga. Fíjense lo que dice el artículo de La Nación en una parte. El yoga es una disciplina que implica una práctica que se manifiesta al mismo tiempo. Y escuchemos bien lo que dice, ¿no? Diario La Nación, ¿no? No es un artículo religioso, no es un libro de espiritualidad. El diario La Nación, el artículo de hoy. Dice, manifiesta un bienestar en el plano físico, mental y espiritual. El diario La Nación reconoce que es una disciplina que manifiesta ciertos beneficios en el plano físico, mental y espiritual. Aquí ya tenemos un elemento importantísimo. No es solamente una práctica solamente física. Lo dice el diario La Nación, ¿no? Basándose, por supuesto, en los autores que promueven la práctica del yoga. Originario de la India, el término que da el nombre proviene del idioma sánscrito, que significa unión o unidad. La palabra yoga significa unión o unidad, haciendo referencia al equilibrio entre la mente y el cuerpo. Eso es lo que dice este artículo, haciendo referencia a los postulados del yoga. Reconoce, por un lado, que es una práctica que no hace referencia solamente a lo físico, sino a lo mental y a lo espiritual. Por lo tanto, hay una dimensión religiosa. Y es la misma palabra, viene de unión, pero no solamente de la mente y del cuerpo, sino también con lo divino. Vamos a verlo después. Más allá de esto, los beneficios generales que aporta el yoga son los mismos, ¿no? Reduce el estrés, la ansiedad, ayuda a la relajación, a mantener el cuerpo activo, reduce la presión arterial y aumenta la confianza en sí mismo, entre muchos otros beneficios más. Fíjense que acá La Nación solamente nombra beneficios físicos y un beneficio, podríamos decir, emocional, que es la confianza en uno mismo, ¿no? La autoestima. Por supuesto que cuando uno ve y lee esto, dice, es algo beneficioso, ¿no? No tiene nada de malo, reduce el estrés, la ansiedad, sobre todo en estos tiempos en que vivimos, ayuda a la relajación, a mantener el cuerpo activo, reduce la presión arterial, tiene muchos beneficios a nivel físico. Pero fíjense lo que decía Narendra Modi, que en ese momento, en el año 2015, cuando la ONU, por iniciativa del país de la India, propuso el yoga como disciplina mundial y fijó el 21 de junio como Día del Yoga, el primer ministro que acabo de mencionar decía en la ONU, el yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, del mundo y de la naturaleza. Atención, esto lo dijo el primer ministro de la India, que fue quien propuso a la ONU que se declarara Día Mundial Internacional el 21 de junio como Día del Yoga, para que la gente conozca los beneficios que tiene esta práctica oriental. Fíjense que él mismo dice que no solamente se trata de un ejercicio físico, no solamente se trata de un ejercicio físico, se trata de descubrir el sentido, ¿no? Y acá cuando aparece la palabra sentido, está hablando de una mirada, de una cosmovisión, es decir, de una visión global del mundo, del hombre, de la divinidad. Entra a jugar el tema de lo filosófico, ¿no? Es decir, la concepción que tengo de mí mismo, del mundo, de las cosas, y ahí donde tenemos que examinar
con justamente nuestra cosmovisión cristiana. Sin duda que las personas que conocen la disciplina oriental se dan cuenta y saben, y salta a la luz, que hay muchos conceptos válidos. Es decir, la Iglesia reconoce que hay elementos verdaderos en otras religiones, que no son las religiones cristianas. No todo en las otras religiones es pecado o está mal. Hay elementos, dice el Concilio Vaticano II, que son verdaderos y nobles, y hay que tenerlos presentes y en cuenta, ¿no? Pero también hay otras cosas que son contrarias a la fe cristiana, que vienen de otra filosofía, de otro modo de ver la realidad. Por eso, en las palabras de justamente el primer ministro indio, está claro que ellos mismos, los que promueven el yoga, tienen en claro que no es solamente un ejercicio físico, entraña también una dimensión espiritual. Y es ahí donde el cristiano tiene que prestar atención, tiene que estar atento, porque uno puede empezar a hacer yoga por una cuestión física, por una cuestión médica, como nosotros vimos algunos beneficios que detallaba aquí el artículo, pero que poco a poco puede ir metiéndose la otra parte, que es la espiritualidad. Haciendo referencia a un artículo de la página Aletheia, que es una página católica, justamente trata de este tema y deja bien en claro, que ya vamos a ver la conclusión al final, hasta dónde es admisible para un cristiano hacer yoga o tener esta práctica oriental. Bien, en primer lugar, quiere dejar claro que el yoga no es solamente un ejercicio físico, sino que también es una espiritualidad. Es cierto que tenemos que ver y discernir en cada lugar, en cada centro donde se hace o se practica yoga, si no va unida a otras prácticas como el Reiki, que sí está claramente rechazado por la Iglesia, o otros ejercicios. Puede ser, en la teoría, por lo menos, que estén separados o despojados los ejercicios físicos de toda concepción religiosa, ¿no? Que tienen justamente las llamadas asanas, que son las posturas, ¿no? Que cada yogi, es decir, cada practicante del yoga va realizando en los distintos ejercicios. Pero justamente aquí el artículo quiere dejar en claro que no es un ejercicio físico solamente. Y cita también la ONU. La ONU afirma, la promotora de este día del yoga, que es una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual. Que no es neutro. Eso que quiero que quede claro, ¿no? No es algo neutral. No está generalmente, puede haber algunas excepciones, no digo que no, puede haber algunas excepciones, pero generalmente está vinculado a una espiritualidad. El secretario general de la ONU, en el año 2016, ahora hay otro secretario, afirmaba que la palabra yoga viene justamente lo mismo que decía el artículo de La Nación, viene del sánscrito, que significa unión, ¿no? De la mente, del cuerpo, pero también del humano y de lo divino, que es lo que no dice. El yoga es una antigua disciplina física, mental y espiritual que se originó en la India y que ahora se practica en diversas formas en todo el mundo. Fíjense que las mismas palabras del anterior secretario de la ONU son las mismas palabras del primer ministro indio, ¿no? No es una disciplina meramente física, sino espiritual. Hay una encuesta, cita el artículo, hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos en el año 2016, una universidad de Estados Unidos abordó a 360 personas, o sea, 360 estudiantes de yoga y 156 maestros de yoga,
con dos preguntas. Hizo una encuesta, dos preguntas. La primera era ¿por qué habían comenzado a hacer yoga? ¿Cuáles fueron los motivos? Y la segunda pregunta es ¿por qué permanecieron haciendo yoga? Era la segunda pregunta. Y es interesante cómo esta estadística deja claro los motivos y las razones por lo cual está conectado lo que decíamos al comienzo, citando tanto al primer ministro indio como al secretario general de las Naciones Unidas, que decían que no es solamente una disciplina física, ¿no?, sino también espiritual. Deja claro cómo esto se va metiendo poco a poco. Dice que tanto los estudiantes como los maestros adoptaron la práctica del yoga primeramente, o sea, el por qué empezaron a hacer yoga, tanto los maestros como los estudiantes, para hacer ejercicio y reducir el estrés, aunque señalaron otras muchas razones que incluyen, por ejemplo, la ansiedad. ¿Por qué entonces, según esta estadística, la mayoría de las personas comienza a hacer yoga? Y comienzan justamente por un ejercicio físico, recomendación del médico, o emocional, puede ser también recomendación del psicólogo para bajar la depresión, el estrés, la ansiedad, etc. Pero aquí está lo más revelador en esta segunda parte, la segunda pregunta: ¿por qué continuaron haciendo yoga? Dice, sobre el 62% de los estudiantes y el 85% de los maestros informaron de que habían cambiado su razón primaria, es decir, de hacer yoga por meramente un bienestar físico y emocional, para practicar, o que habían descubierto otras razones. Para ambos la razón primaria, o sea, para ambos, tanto entraron al yoga por una cuestión física y emocional, y permanecieron en el yoga por la cuestión espiritual. Fíjense qué interesante. Por la cuestión espiritual, por la cosmovisión que trae el yoga, ¿no?, de la divinidad, de mi propio ser, ¿no?, que ya entra a jugar la filosofía, la espiritualidad, y en eso tenemos que tener cuidado. Nosotros somos cristianos, tenemos un modo de ver al hombre, un modo de ver, cuando digo hombre digo varón y mujer, tenemos un modo de ver el mundo, el tiempo, todo, ¿no? Es abarcativo de toda nuestra persona y no podemos asumir cualquier ejercicio o cualquier disciplina, por más bien que me haga, sin un discernimiento apropiado. La conclusión entonces, dice, los hallazgos sugieren que la mayoría se inicia en la práctica del yoga para hacer ejercicio y reducir el estrés, pero para muchos la espiritualidad se convierte en la razón principal para mantenerse en la práctica. Interesante esto, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta, para tenerlo presente y para que no nos engañen. Uno podrá decir, bueno, padre, yo no hago nada de malo, voy al yoga, a la clase de yoga, hago ejercicio físico, me relajo, me ayuda a controlar mi respiración, me baja el estrés, me baja la ansiedad. Hasta ahí todo bien. Pero hay que tener en cuenta lo que dice también este artículo, de que en muchos centros donde se propone el yoga como práctica simplemente emocional o física, entra la espiritualidad. Y cuando entra la espiritualidad, ya hay una cuestión allí en la cual tenemos que discernir. Ya cuando se empieza a hablar de energía, ya cuando se empieza a hablar de meditación, cuando se empieza a hablar de otra serie de cosas que van vinculando los ejercicios con una forma de ver, ahora está muy mezclado con la nueva era, todo lo que es la parte de ángeles, uno termina cayendo puede terminar cayendo sin darse cuenta en la superstición, en creer en ciertas cosas que van contrarias a mi fe católica.
hay muchos cristianos que lo hacen y no se dan cuenta, no lo hacen a propósito. Lo hacen porque, como decíamos al comienzo, el ejercicio físico o emocional les genera la práctica del yoga un bienestar que les hace bien, pero no se dan cuenta que en muchas ocasiones, tal vez la mayoría, va infiltrándose la filosofía que es contraria a la fe cristiana. Para terminar, este artículo termina con una conclusión que por supuesto que comparto y espero que les sirva de utilidad y les ayude a ser cautos. Es decir, si tuviéramos que poner esta reflexión en colores, ¿se puede practicar yoga? ¿Qué dice la Iglesia al respecto? La Iglesia no pone luz roja en el sentido de que todo es malo, no hay nada rescatable en la práctica del yoga, porque se dan testimonios de beneficios, como decíamos recién, tanto mentales como físicos, corporales. Tampoco luz verde, es decir, sí, se haga yoga tranquilamente, no pasa nada, es algo neutro, no hay ningún aspecto religioso, ningún aspecto de espiritualidad, no, tampoco. En esto hay que poner luz amarilla, precaución, hay que tener precaución. La persona que hace yoga por una cuestión médica, por una cuestión de salud, lo puede seguir haciendo siempre y cuando tenga este cuidado y este discernimiento, ¿no? Primero de quién lo da, depende mucho del profesor o de la profesora, de en qué medida está imbuido en la espiritualidad hinduista, budista o de New Age, ¿no? New Age, de esta espiritualidad de nueva era que realiza un sincretismo, es decir, una mezcla de todo. Toma elementos del budismo, del hinduismo, del cristianismo y hace toda una mezcla y una ensalada. Entonces uno se confunde si no tiene una cierta formación. Mi consejo es que una persona que está practicando yoga consulte con un sacerdote, ¿no? Pueda ser acompañada por un sacerdote, por un cristiano con experiencia, que conozca la doctrina cristiana, la doctrina católica, que le ayude a discernir si hay algo que hace ruido en las prácticas o en el ejercicio de yoga, y la puede ayudar a discernir, ¿no es cierto? Eso creo que es muy saludable. Una vez una persona estando en una iglesia me preguntó si podía hacer yoga porque le había recomendado el médico. Me preguntó después de terminar la misa, a lo cual yo le respondí un poco en resumidas palabras lo que le estoy diciendo ahora a ustedes. Y le dije esto, ¿no? Que tenga cuidado por estas cuestiones. Y a los días, cuando fue y realizó su primera clase, vino a hablarme de vuelta y me dijo: padre, tenía razón. Porque claro, cuando entró a la clase de yoga, había visto, entre otras cosas, en ese lugar, una imagen de Buda. Y claro, ya ver una imagen de Buda, queda claro que la persona que daba esa clase de yoga no estaba solamente comprometida en el bienestar físico y mental, sino que también había asumido la espiritualidad y la filosofía budista reflejada en las prácticas de yoga. Como conclusión, dice lo siguiente: está claro que teóricamente, es posible un yoga despojado de todo elemento de cosmovisión, lo que decíamos antes, de una mirada totalizadora de la vida, de Dios, del hombre y del mundo, filosófica o de espiritualidad oriental. Algo que sería asumible por cualquier persona, inclusive un cristiano, tenga las convicciones que tenga, ¿no? En teoría, el yoga podría darse despojado de todos los elementos culturales y espirituales del budismo, del hinduismo, de toda la espiritualidad oriental. Pero la realidad, termina diciendo el artículo, pero la realidad en el llano, en lo concreto, de la que hemos ido hablando,
parece demostrar que cada vez es más difícil. Es decir, en teoría se puede hacer yoga siempre y cuando, para un cristiano, por supuesto, ¿no? Para un cristiano, en teoría se puede practicar yoga, se puede recibir un yoga despojado de toda filosofía, espiritualidad y cosmovisión religiosa. Sin embargo, en la práctica parece hoy en día cada vez más difícil encontrar un yoga de estas características. En la práctica cada vez se hace más difícil. Por eso quería compartir con ustedes esta reflexión, porque me parece que es algo actual, me parece que es algo importante, y creo yo que el día de hoy, justamente, como decíamos al comienzo, es el Día Internacional del Yoga, que son cosas que se nos proponen, ¿no? El mundo que nos propone cosas. Tengamos presente estas consideraciones que acabo de hacer. Tengamos presente y estemos atentos, como nos pide Jesús. Estén en vela, estén atentos para no caer en la tentación, para no caer en un mundo en el cual nos va llevando, ¿no? Nos puede ir llevando, una cosa nos lleva a la otra, ¿no? No en todos los casos, pero tal vez en la mayoría de los casos se comienza así. Como veíamos en la encuesta, ¿no? Que se hizo en Estados Unidos, se comienza por lo físico, pero después se va yendo cada vez más, una vez que uno va avanzando y perseverando en la práctica, va encontrando otras razones que ya no son meramente físicas, corporales, emocionales, sino que son de espiritualidad y de religión. Y ante eso tenemos que tener un pensamiento claro y criterios bien firmes para saber discernir, ¿no? Como decía, pero no todo me conviene. Bueno, pidámosle al Señor entonces a través de la Virgen que nos ilumine y que nos ayude siempre con el don de la sabiduría y la gracia del Espíritu Santo para discernir los caminos de Dios y para discernir lo falso de lo verdadero. Que Dios los bendiga.